Welcome back to the conference and to the roundtable called Practices and Discourses of Women's Adulthood in the Menopausal Setting. Thank you so much, Vanessa, and all the organization team and the scientific committee for making this amazing conference possible. I'm Giulia Colavolpe Severi, PhD student in the Universitat Autònoma de Barcelona, and I will be chairing this roundtable. Just as a reminder of our timing, we have allotted 1.5 hours for our roundtable. Each intervention, we have 3 interventions, is allotted 20 minutes, and then we will have 30 minutes at the end to discuss, ask questions, share our perspective and experiences. So without further ado, I will introduce the first of our panelists today, Mrs. Soumaira Rashid, who is a doctoral candidate at De Montfort University in Leicester, UK, focusing with her PhD on the social, cultural, biomedical construction of menopause in Punjab, in Pakistan. Her PhD is in anthropology. And today she will present a communication about menopause as an invisible and unmarked event of life in Punjab. This is the title of her communication. So, Ms. Rashid, whenever you want, you can start sharing your PowerPoint and start your presentation. Thank you. Thank you so much for the introduction. I'm just going to give a brief, you've already introduced my work. I'm just going to share a few more details. I've done my master's in the experience of infertility in Punjab, Pakistan. And when I was doing my fieldwork, ethnographic fieldwork in Pakistan for infertility, I found out that there are so many women who go through total hysterectomy and oophorectomy, where they take out all the reproductive organs of women if they are going through any reproductive health problem. And sometimes, even if they don't have any reproductive health problem, they go to doctor for contraception and they suggest that you just take out everything. And then obviously they go through surgical menopause because of that. So that's how my interest in menopause started, and I applied for PhD. And my PhD is looking into, I'm doing PhD on social, cultural, and biomedical construction of menopause in Punjab. And when I started my PhD, I realized that there are various perceptions on the understanding of menopause and the experience of menopause cross-culturally. Women in South Asia, they have different experience of menopause than women in Western world, in America, in Europe, in UK. So there are variations in symptom reporting. In some areas of the world, hot flushes are less reported with menopause, where joint pain are reported more. And when you look at the cross-cultural research on menopause, you realize that there is no one definition, or there is no one experience of menopause that all the culture can follow. That biomedical discourse of menopause claims that it's a universal reality, it's a universal biological reality. They say that the cross-cultural research proves that the experience vary with each culture, and even within culture it varies, and the variation could be because the language is different. There are different words for menopause that I will talk about later in my data as well. And then there are variation in symptom reporting, because in some cultures symptom reporting is different, whereas compared to the biomedicalized version of menopause that we have in West, there are more symptom reporting because women know which symptoms are related to menopause and which are not. And then there are cultural expectations of menopause. In some cultures, menopause is really accepted as a positive experience of life, where their life is, it's a positive transformation of life. That's why it's welcome. And because it's welcome, there is variation in symptom reporting.
And also in some cultures, menopause is associated with negative perception because women are losing their youth, women are losing their fertility with the menopause. And in the cultures where fertility is highly rated, women feel bad about menopause because they can no longer bear a child or raise their family. And in some cultures, it's really neutral. They just go along, they just say it's a natural phase of life, like in Taiwan, in Thailand, in India, in Pakistan, in some, not everywhere in Pakistan, in India, but in some areas it's a neutral experience. And in some areas, women face negative or positive experiences. So when I went to Punjab to recruit for my PhD, when I went for my master's research, the infertility I have to recruit for infertile women was really easy. I went to a hospital and I asked them, I want to interview women who has infertility, secondary or primary infertility problem. And the receptionist told me, whoever has a green paper or sitting outside infertility clinic, they're all going through some form of infertility. You can go and talk to them. And I thought, okay, I'm going for menopause. It's going to be really easy. You know, I will go to hospital and I will talk about menopause to these women, and recruitment would be easy. But when I started my fieldwork, I realized there is no word for menopause in Punjabi or Urdu. Urdu is a national language for Pakistan, and Punjabi is a provincial language in Punjab. And then there is no word for menopause. So when I went to the hospital and there are women sitting, I felt if I asked someone, are you menopausal? Or for menopause, the word I used or the term I used was end of menstruation. Do you still have your periods, or have your period end for good, for permanently, for more than 2 years? That's the definition of menopause, cessation of menstruation, more than 2 years. But I found it really hard because if a woman is sitting down and I'm stranger to her, I can't just start talking about menstruation to her because she doesn't know me. I don't know her. It's a taboo to talk about menstruation in Pakistan, especially in Punjab. So I found it really hard. And then I had to decide how to approach the woman. I have been to so many hospitals and came back with no participant because I didn't know how to start the talk. But then I had to include community members, yeah, like elder members of my family or someone I knew, or I visited villages and I visited the milk woman in that village, or the community leaders in that village, and I asked their help that I need women to talk about menopause. And so I need women who don't have periods for more than 2 years. And there were loads and loads of women who wanted to talk about it. They came. Some of them were interested in who is this girl. Algunas de ellas estaban interesadas en, bueno, quién es esta chica que ha venido del Reino Unido y que quiere saber sobre nuestra menstruación. Y les parecía interesante hablar conmigo sobre sus problemas de salud, y me encantó ver y hablar con todas estas mujeres, y vi que algunas de las mujeres eran bastante jóvenes, y dije, a ver, están aquí porque tienen menopausia quirúrgica, claro, porque no hay definición de menopausia, no hay palabra para la menopausia, y por lo tanto allí no hay definición, y por lo tanto resultaba muy difícil para mí trasladar la idea de lo que es la menopausia y lo que yo estaba buscando. Algunas de ellas no eran menopáusicas, pero no tenían la menstruación porque estaban amamantando a sus hijos o porque usaban algún tipo de método anticonceptivo. También me encontré con casos de ovario poliquístico, mujeres con ovario poliquístico que no tenían el periodo, y vi que entonces la definición que estaba usando ya no me servía, tuve que encontrar otra. Pero claro, no tenía ninguna otra opción. Hablar con las mujeres y preguntarles si la menstruación les había desaparecido ya para siempre porque sí, o si era por los métodos anticonceptivos o porque estaban amamantando a un hijo o hija. Y esto nos muestra cuán ausente está la menopausia en el Punjab, es que no tienen ni una palabra ni una definición para designarla. Hice entrevistas etnográficas con mujeres, 25 entrevistas totales, 10 con profesionales de la salud y 15 con mujeres participantes. Y el motivo del trabajo etnográfico fue que cuando analicé las publicaciones no había mucha información sobre menopausia en Pakistán. Había algunos pocos estudios sobre experiencias de menopausia y los síntomas de la menopausia, pero no había estudios cualitativos amplios, solo encuestas cualitativas. Así que empecé con las entrevistas etnográficas a las mujeres, y puesto que quería
tener una visión general de la menopausia en el Punjab. Incluí también a los profesionales de la salud tradicionales, un obstetra, ginecólogos, también sanadores tradicionales que practican la medicina ayurvédica y también incluí a las comadronas tradicionales que se llaman Dai en el Punjab específicamente. Así que cuando finalmente recluté y empecé a entrevistar, me di cuenta de que no había una palabra para designar la menopausia, no existía la palabra, y que aunque supieran de lo que estaba hablando, no querían hablar de ello porque no les interesaba el tema. Recuerdo una mujer que vino y me dijo: "¿Por qué te interesa mi menstruación? Mi marido murió, ya no necesito tener la menstruación, ¿de qué hablas?". Y en las primeras entrevistas, cuando empezaba a preguntar si tenía la menstruación y me decían que no, entonces les preguntaba: "Vale, ¿y qué pasó cuando dejaste de menstruar?". Y me dijeron: "Ah, no, bueno, no pasó nada, simplemente tuve menstruaciones irregulares durante un tiempo y luego dejó de venirme, no pasó nada". Y cuando me decían que no pasaba nada, pues claro, me quedaba bastante confusa, no sabía por dónde continuar, porque claro, me estaban diciendo que no había síntomas, me estaban diciendo que la experiencia no era ni positiva, ni negativa, ni neutral, que simplemente sabían que era algo que pasaba con la edad. Ahora soy mayor, mis hijos e hijas han crecido, tengo nietos, nietas, y no hay nada de qué preocuparse y nada de qué hablar. Y entonces pasé a entrevistar a un ginecólogo, a una ginecóloga, y le pregunté, bueno, era la directora de un hospital público, y le pregunté, directora de departamento, y le pregunté qué opinaba ella, y hubo cierta eh, conversación biomédica y un concepto biomédico de la menopausia en el Punjab, y luego el concepto que presentan estas mujeres y también las sanadoras tradicionales. Y cuando entrevisté a esta ginecóloga me dijo: "No, bueno, es claro, es que tienen todos los síntomas, tienen dolor articular, tienen sofocos, tienen todo lo que viene con la menopausia, pero es que no saben que todos estos síntomas son causados por la menopausia. Simplemente piensan que están padeciendo estos cambios por otros problemas de salud, por el envejecimiento, por accidentes que han sufrido, por cualquier otro motivo, porque no saben lo que es la menopausia ni que existe la menopausia". Entonces sugirió que debería añadir preguntas sobre su historia vital para tener un poquito más de contexto sobre qué consideraban que era la menopausia, y entonces empecé a hablar sobre este tema, porque es un trabajo etnográfico y quería tener su visión de la menopausia, no quería imponerles mi idea de la menopausia, por lo tanto no empezaba la entrevista con preguntas como: ¿tienes dolor articular? ¿Tienes sofocos? No les daba una lista de síntomas, simplemente quería saber qué pensaban que era la menopausia. Así que empezaba con preguntas generales sobre cuántos hijos tenían, cómo habían sido sus partos, si había sido por parto natural, por cesárea. Entonces empezábamos a hablar de anticoncepción también y su vida actual, su vida diaria, empezábamos a hablar de su salud actual. Y cuando empezaron a hablar sobre la salud actual, me di cuenta de que sí, que tenían sofocos, dolor articular, pero que no consideran que esté asociado a la menopausia, sino que creen que es a causa del envejecimiento. Bueno, todas las participantes a las que entrevisté estaban de acuerdo en que tenían sofocos. Y era lo primero que me decían cuando les preguntaba sobre salud general, me decían: "Ah, sí, tengo cefaleas, tengo alta presión arterial, obesidad", y les preguntaba: "¿Creéis que es a causa de que se ha detenido la menstruación?". Y todas decían: "Bueno, es que tengo sofocos desde que dejé de tener la menstruación". Así que resultaba muy interesante que los sofocos sí que se asociaban a la menopausia, pero nada más. Incluso cuando asociaban los sofocos a la menopausia, también decían: "Pero bueno, es que no lo sé, no voy a es que culpo la menopausia porque no tengo ninguna otra explicación". Pero todo lo demás, como el dolor articular, decían: "No, mira, es porque no como bien, mi dieta no es buena, o porque tengo hipertensión". Decían: tengo hipertensión porque estoy muy deprimida, por mis hijos, por mis suegros, por mi marido". Y no quería usar la palabra síntoma porque no surgía durante las entrevistas. Y por otra parte, cuando entrevistaba a profesionales biomédicos, decían que la menopausia está presente en Pakistán, en Punjab, sí, que no hay ninguna palabra para describirla, pero en los libros de texto usamos menopausia y hablamos de la menopausia
y que tenían la formación para conocer los síntomas que conocían, la terapia de sustitución hormonal para la menopausia, conocían varios tipos de terapia hormonal, pero también nos decían que no tenían a ninguna paciente que viniera con síntomas de menopausia pidiendo tratamiento para la menopausia. Y visité unos 15 hospitales públicos y privados por todo el Punjab y ninguno de ellos ofrecía tratamiento de sustitución hormonal o HRT, porque decían es que tiene muchísimos efectos secundarios y ya tienen tantos problemas de salud que no queremos añadir más problemas con la terapia de sustitución hormonal. Y después de darme todo un discurso biomédico sobre la menopausia, todos estaban de acuerdo en que la menopausia es una enfermedad pija occidental. Todos los ginecólogos estaban de acuerdo en que es una enfermedad occidental porque en el mundo occidental no tienen nada que hacer. Estas mujeres han superado todos sus problemas básicos, no tienen como en Pakistán en que hay anemia. Nos enfrentamos a una tasa elevada de mortalidad, una alta tasa de cesáreas, enfermedades transmisibles y no transmisibles, tuberculosis, malaria, dengue. Así que no tenemos presupuesto para hablar sobre la menopausia o para introducir la menopausia. No queremos añadir nada más a nuestras preocupaciones porque la menopausia es una enfermedad para los pijos, es para mujeres que no tienen nada más de qué hablar y nuestras mujeres ya sufren lo suficiente. Así que me pareció que era como, bueno, creo que encontré cierta resistencia entre la medicalización de la menopausia, incluso por parte de los profesionales de salud. Las mujeres en sí ya no conocían el concepto de menopausia y por otra parte, los sanadores tradicionales también sugerían que la menopausia está presente, pero decían que es un ciclo natural de la vida de la mujer y que no debería medicalizarse o problematizarse. Decían que todos los síntomas de los que hablamos, dolor articular, sofocos, etcétera, etcétera, dicen, bueno, los hombres también tienen estos problemas cuando va avanzando su edad. ¿Por qué creéis que es por la menopausia? Es como que Occidente está intentando imponer enfermedades, nos intenta imponer enfermedades y nosotros no creemos que sea una enfermedad y por lo tanto no debe problematizarse. Entonces, pasé a la menopausia quirúrgica. La mitad de las mujeres participantes presentaban menopausia quirúrgica y cuando empecé a hablar con ellas, antes de someterse a la cirugía, se habían sometido a cirugías por distintos motivos, porque tenían endometriosis, porque tenían menstruaciones abundantes o prolapso y todos estos problemas de salud podrían tratarse con tratamientos menos invasivos, pero estos no estaban disponibles, no están disponibles en Punjab. Si una mujer tiene sangrado menstrual abundante y ya tiene su familia completa, tiene treinta y tantos, y va al médico y el médico le dice, mira, tu familia ya está completa porque no lo extirpamos todo y así no tienes que enfrentarte al sangrado menstrual abundante. Y en la mayoría de las veces las mujeres estaban de acuerdo. ¿Y por qué estaban de acuerdo? Pues porque bueno, hay motivos no médicos para estar de acuerdo en la menopausia, en llegar a la menopausia quirúrgica. Lo que me preocupaba es que cuando las mujeres tomaban estas decisiones, los médicos no les decían que pasarían por la menopausia quirúrgica y entonces experimentaban problemas de salud, como por ejemplo necesitar eh, terapia de sustitución hormonal, tener problemas articulares. Ninguno de los médicos les avisaban de que iban a tener estos problemas, los problemas posibles de la menopausia quirúrgica. Las mujeres conocen la existencia de la menopausia quirúrgica porque, bueno, las vecinas les han contado y conocen los problemas derivados de ese tipo de intervenciones. Inclusive en los casos en los que conocían las consecuencias negativas, no se referían al término menopausia, no se referían siquiera a la menopausia quirúrgica. Utilizan términos ambiguos como es porque me han quitado los órganos. Buscan explicaciones alternativas. Se refieren a cirugías, problemas médicos, pero no se utiliza el término menopausia. Se aborda como si fuese una herida y no como una enfermedad o como una patología a largo plazo. Se habla de la cirugía. Me lo han quitado todo, me han vaciado. Recuerdo a una señora de un pueblo que limpiaba casas y era una mujer muy pobre y me dijo algo así como,
creo que me lo han quitado todo en el abdomen y me ha quedado un espacio, un hueco. Y claro, por eso tengo todos estos síntomas, porque me falta algo, pero no conocía que sus hormonas estaban alteradas y era el motivo por el cual sentía y padecía esos problemas médicos. Con todas estas problemáticas, cuando empecé a abordar la cuestión de la vida cotidiana, para ver dónde poner el foco, si poner el foco en la salud, en qué ámbito de la salud, y me doy cuenta que cuando hablo con esas mujeres de la vida, de las cuestiones cotidianas, de la salud, y les pregunto, ¿cómo te encuentras ahora sanitariamente? Y te cuentan que tienen dolores de cabeza, te dicen que tienen dolores de cabeza porque su hijo no tiene trabajo, porque viven en una casa con un único dormitorio y no se puede casar y no tiene trabajo el hijo. O te hablan de otros problemas como, por ejemplo, ¿qué pasará con mi hija que no se ha casado? Parece que no es adecuada para ningún hombre y no hay alternativa porque somos pobres y nadie nos quiere. Es decir, la familia, las mujeres normalmente tienen enormes preocupaciones en cuanto a la vida de sus familiares, ¿no? Los miembros de sus familias. ¿Qué pasará con mi hijo? ¿Qué pasará con mi marido, con mi mujer, con los hijos no casados? O cuando se casan y tienen problemas matrimoniales, pues también las mujeres cargan con esta losa. Por no hablar del futuro propio, ¿no? ¿Qué me pasará cuando me haga mayor? Porque igual tienen ahora una edad, están a mitad de la vida, pero dicen, bueno, ¿qué pasará cuando envejezca? ¿Quién me cuidará? Si estoy incapacitada, espero no sobrevivir durante años dependiendo de los cuidados, porque mis hijos no me podrán cuidar, ¿no? Y después también hay una percepción mayoritaria entre las mujeres participantes en el estudio. Una mujer, por ejemplo, se sometió a tratamientos de infertilidad durante 16 años en varios hospitales, médicos tradicionales, curanderos, y se dio cuenta de que su problema de infertilidad empeoraba con el tiempo a resultas de los tratamientos. Finalmente se dieron cuenta de que el infértil era el marido, pero como los médicos y el personal médico le daban fármacos, pues acabó desarrollando infertilidad, ¿no? Y estos procesos forman parte de la narrativa vital de estas mujeres, no la menopausia. La menopausia es tabú, aunque yo planteé el tema y les pregunté cuestiones directas, como por ejemplo, ¿cuándo crees que dejarás de menstruar? No me responden normalmente. O formulé preguntas como, por ejemplo, si tuvieses que contarle a tu hija qué es la menstruación, ¿qué le dirías que es? Decían, nada. La respuesta era esta. ¿Por qué se lo voy a contar a mi hija? Si es algo natural, no pasa nada, no hace falta hablarlo, es una cuestión de la edad. Yo diría que la menopausia no está considerada como una fase en Punjab. No es ni positiva, ni negativa, ni neutra. No es considerada. En algunas culturas se considera como un proceso de transición. No obstante, en este contexto es lineal. No hay cambios estructurales derivados de la menopausia. No se considera, pues, una transición, tampoco una enfermedad, tampoco un síndrome. Simplemente se considera como un ciclo de vida por el que hay que pasar sin darle mayor importancia. Inclusive los médicos. Bueno, hay varios motivos por los cuales las mujeres tienen esta percepción, ¿no es así? Y nos disculpamos por interrumpirte. ¿Habría que ir concluyendo? Sí, en realidad estoy en la última diapositiva. Perfecto. Para cerrar,
La menopausia no se aborda, es invisible, no se prioriza y queda pues oculta en la vida de las personas. Muchísimas gracias. So much. Gracias a usted, muchísimas gracias por esta presentación tan interesante. A continuación damos la palabra a nuestra segunda ponente. Voy a pasar al castellano para presentar a nuestra segunda ponente. Contamos con la presencia de la doctora Miriam Alabidi Mendiri, que es ginecóloga y obstetra desde 2002 en España, con experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Más allá de su actividad profesional, es también autora de libros de divulgación científica y CEO de las clínicas Miriam Gine, con sede en todo el territorio español. Doctora Alabidi Mendiri nos presentará una ponencia cuyo título es Menopausia. ¿Y ahora qué? Doctora, cuando quiera puede empezar. Si quiere compartir pantalla, la puede compartir para si quiere enseñar un PowerPoint. Está silenciada, Miriam. Está silenciada. Doctora, no la podemos escuchar porque está silenciada. ¿Ahora? ¿Ahora se oye? Ahora sí, perfecto. Y se ve, Perfecto. gracias. Gracias. Bueno, estaba diciendo que muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Vanessa, por estar en contacto. Y bueno, me encanta cómo habéis abordado esto, porque yo soy una firme defensora de esa necesidad de aunar ciencia y humanidades, esta división que hacemos entre esto es ciencia, esto es tal cual, y esa división me encanta quitarla en este tipo de congresos que hacéis, ¿no? Así que me parece muy buena idea, me ha encantado la ponencia que acabé de escuchar de Sumaira, muy interesante lo que aporta la antropología. Yo voy a hablar desde la perspectiva médica, pero quiero que se entienda, porque dentro de la medicina, bueno, yo estoy de acuerdo que la menopausia no es un terreno solo de la medicina, por supuesto, y me encanta que así sea, que se hable en este congreso desde diferentes disciplinas que no tienen por qué ser científicas, sino también de las humanidades. Pero aún así, dentro de la medicina, me encanta que se conozca que hay dos versiones, una es la biomédico tal, y luego está la medicina que trabaja desde una perspectiva biopsicosocial, que no tiene nada que ver una con la otra, y de esto quiero hablar, de esto y de la calidad de vida de las mujeres, sobre todo, ¿no? Bueno, primero, unas definiciones básicas para situarnos y luego ya vamos empezando. En primer lugar, desde la medicina, ¿qué es la menopausia? Bueno, la menopausia no es una enfermedad, es simple y llanamente el cese de la actividad ovárica. Finaliza esa ciclicidad hormonal que hemos tenido durante la edad fértil y ya no podemos reproducirnos, ya el ovario deja de producir óvulos y esa ciclicidad hormonal desaparece. Es simplemente una etapa. La menopausia, hasta que no llega un año sin menstruación la mujer, no se dice que tenemos menopausia. No hay una manera de adivinar cuándo esto va a suceder, por eso cuando una mujer entre 45 y 55 años si tiene irregularidades menstruales, cuando dice, ay, ¿por qué no me hacen una analítica para saber si es menopausia? No sirve para nada, porque incluso aunque lleves 6 meses sin la regla y hagamos una analítica y en esa analítica sale
que tienes valores hormonales de menopausia, ni siquiera consideramos eso menopausia, porque igual que se han ido las hormonas, pueden volver y a veces pues es así, ¿no? Hay un desorden hormonal que unas veces vienen, se van y así. Y por eso hasta que no llevamos un año sin la regla, no podemos decir que es menopausia. La perimenopausia es ese periodo de transición desde que comienzan ya esas irregularidades menstruales y en ocasiones ese síndrome climatérico, que ahora explicamos lo que es el síndrome climatérico. Pero es una etapa de transición, es alrededor de la menopausia hasta que ya finalmente se instaura la menopausia. Esto que estamos hablando es perimenopausia y ahí sí que pueden haber síntomas. Y bueno, muchas mujeres, cuando digo la menopausia no es una enfermedad, es el cese de la actividad ovárica, ya está. Muchas se enfadan conmigo y me dicen, pero ¿cómo va a ser una etapa si yo estoy que me muero de los sofocos, de la irritabilidad, de todos estos síntomas? Bien, eso es el síndrome climatérico. El síndrome climatérico son esos síntomas que alteran la calidad de vida que pueden aparecer en la perimenopausia y durante la menopausia. Y son muy variables tanto a nivel cualitativo como cuantitativo de una mujer a otra. Hay sofocos, sequedad vaginal, irritabilidad, insomnio. Si vamos avanzando en el tiempo puede haber atrofia genitourinaria y ya más a largo plazo osteoporosis, enfermedad cardiovascular. Todo esto que estoy hablando, hay un abanico de posibilidades enorme. Es decir, hay mujeres que de repente se les va la y tal cual. Y otras mujeres que lo pasan mal, no, lo siguiente, o sea, tienen una calidad de vida horrible por la menopausia. Esto es el síndrome climatérico, que son esos síntomas que alteran la calidad de vida. Eso es síndrome climatérico, no menopausia. Menopausia es la etapa y todo ese malestar es el síndrome climatérico. Y ahí hay mujeres que tienen poquitos síntomas, otras muchos, otras tienen un tipo de síntomas y otras otros, otras muy intensos y otras muy leves y llevaderos. Ahí tenemos un abanico muy amplio y ahí es donde atendemos a las mujeres que puedan necesitar atención médica. No todas las mujeres que llegan a la menopausia van a necesitar atención médica, ¿de acuerdo? El caballo de batalla siempre de la salud femenina, el caballo de batalla siempre es la calidad de vida de las mujeres. La calidad de vida de las mujeres está muy mal atendida dentro de la medicina. Bien es cierto que los hombres tienen una expectativa de vida más corta que las mujeres, hay unos años de diferencia, sin embargo las mujeres tienen una calidad de vida infinitamente peor, más patologías autoinmunes, dolor crónico, patologías neurodegenerativas, discapacidad funcional, muy mala calidad de vida, además de más estrés, más depresión, y esta merma en la calidad de vida puede explicarse, entre otras causas, por la carga social, por los múltiples roles, que si la maternidad, el papel de cuidadora, de profesional, y también, y esto hay que decirlo, porque se infravaloran los síntomas. Una mujer que refiere síntomas, esos síntomas muchas veces como que se infravaloran, nada, cosas de mujeres, esto es psicosomático, cosas así, ¿no? Quiero hacer una diferencia entre qué son síntomas y qué son signos dentro de la medicina. Los síntomas son subjetivos, los signos son objetivos. Los síntomas son todas aquellas cosas que nos pasan, eso que nos pasa y que no se puede medir, es decir, me duele la cabeza, ¿quién sabe si me duele o no me duele? No se me ve el dolor de cabeza. El dolor, el cansancio, la mala calidad de vida en general, son síntomas, no son signos. Los signos son aquellas cosas que son objetivas. Por ejemplo, tengo la piel roja, tengo fiebre, eso son cosas que pueden objetivarse desde fuera, se pueden medir, se pueden ver a través de un aparato, esos son los signos. Cuando vemos a cualquier paciente dentro de la medicina, hay primero una fase, la primera fase de todas es la escucha, es la anamnesis, escuchar qué le pasa a cada paciente. Y entonces ahí dicen todos sus síntomas, qué es lo que sienten, es lo que yo no puedo medir.
Entonces, es muy importante dentro de la medicina esa parte de la escucha, de saber, oye, ¿qué le pasa a cada paciente, ¿no? Y esa parte, si no escuchamos, si nos lo saltamos y vamos a lo siguiente, podemos decir, nada, está todo bien. Pero muchas veces en esos síntomas, en ese síntoma de cansancio, en ese síntoma de no tengo, parece que estoy triste, parece que, bueno, todos esos síntomas a veces nos están indicando patología incluso orgánica, es decir, un hipotiroidismo, por ejemplo, puede manifestarse con síntomas que pueden parecer una depresión, pero claro, si no escuchamos y no intentamos primero descartar patología orgánica, probablemente esa mujer se vaya a su casa con un antidepresivo en lugar de con una medicación para su hipotiroidismo. Una anemia, por ejemplo, que puede dar mucho cansancio, fatiga, y esto es depresión. Es decir, hay una tendencia a convertir todos los síntomas de las mujeres en cosas así psicosomáticas, ¿no? Y esto se acentúa mucho también en la menopausia. Y esto es muy típico cuando hacemos una medicina biomédica. La medicina siempre llevo años luchando diciendo que la medicina no es una ciencia. La medicina, aparte de ciencia y por supuesto que tiene que tener rigor científico, la medicina es un arte y la medicina es humanismo. La medicina es una mezcla entre ciencia, arte y humanismo. Si fuera solo ciencia, pues nada, pues esto se arregla con esta pastillita y tal, pero no, es un arte, el arte de la escucha, de saber qué necesita cada paciente, de saber explicarle las cosas bien para que pueda tomar las riendas de su salud, el arte de acompañar a la persona para tomar sus propias decisiones libres e informadas, protegiendo el principio de autonomía de cada paciente. Eso es arte y eso es humanismo. Si fuera solo ciencia, pues caeríamos en una serie de algoritmos y protocolos y tratamos la superficie del problema. Cuando la medicina es arte y es humanismo, es una medicina biopsicosocial que tiene en cuenta el contexto completo de cada paciente y ponemos a cada paciente en el centro de la atención, ¿vale? Entonces, la calidad de vida es un concepto más cualitativo que cuantitativo, es decir, cómo me siento, cómo es mi calidad de vida, eso no se puede medir así, no con un aparatito, ¿no? Entonces, bueno, la calidad de vida es importante, los síntomas que refiere cada paciente es importante para poder atender correctamente a cada paciente. Y todo dentro de cada contexto biopsicosocial de cada persona, ¿no? Cuando caemos en esta pérdida del arte y del humanismo, caemos en una polaridad, caemos en dos extremos. Uno sería, el malestar de la paciente, bueno, esto son cosas de mujeres, esto son cosas psicosomáticas, ¿no? Y ya está. Y no atendemos la necesidad médica que existe en ese momento. Y otras veces vamos al otro polo opuesto. Medicalizamos todo es médico. Tienes esto, pues toma esto para quitar este síntoma. No vamos a la raíz del problema, a veces ni llegamos al adecuado diagnóstico y pasamos a poner medicamentos donde psiquiatrizamos muchas veces a las personas, no dando el tratamiento correcto porque por esa polaridad en la que caemos, ¿no? Entonces, muchas veces me dicen algunas personas, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿La medicina actual sobrediagnostica y patologiza o infradiagnostica? ¿En qué quedamos? Es que pasan las dos cosas. Y en las mujeres pasa mucho las dos cosas. Se habla de sobrediagnóstico y patologizamos procesos naturales femeninos como la menopausia y el ciclo menstrual, que muchas veces no hay ninguna patología y lo medicalizamos. Y lo contrario, infradiagnosticamos otras enfermedades como la endometriosis, el líquen, escleroso vulvar, el vaginismo, el dolor con las relaciones sexuales, importa muy poco dentro de la medicina. La calidad de vida no importa. El caso paradigmático, donde yo siempre cojo este caso porque así la gente entiende muy bien
¿Por qué ocurre esto dentro de la medicina? ¿Por qué se sobrediagnostican unas cosas y se infradiagnostican y se infratratan otras? El caso paradigmático, donde todo el mundo lo entiende muy bien, es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica, estrógeno dependiente, inflamatoria, que puede dar desde pacientes completamente asintomáticas, con buena calidad de vida, hasta pacientes con una vida destrozada por la mala calidad de vida. Da muchísimo, de un extremo al otro. Pues bien, más de la mitad, o casi la mitad, no, era casi la mitad de las mujeres con endometriosis, desde que empiezan a tener el dolor hasta que son diagnosticadas y tratadas, pasan una media de 8 años. Y en esos 8 años se han quejado constantemente de dolor y nadie les ha escuchado ni han intentado llegar a entender qué está pasando ahí, que hay que tratar tal. No, porque no se les ha escuchado nada, te duele la regla, eso es normal. Esto ocurre cuando la endometriosis es una endometriosis con baja expresión ecográfica. Es decir, hay endometriosis, como ciertas endometriosis profundas, que dan muchísimo dolor, pero haces la ecografía y se ve poco. Es difícil diagnosticar ecográficamente. En cambio, en la endometriosis está el otro extremo. Mujeres que tienen una expresión ecográfica muy grande, vemos un foco de endometriosis, un endometrioma o quiste de endometriosis en el ovario, lo vemos claramente, y esa mujer a lo mejor está asintomática, no tiene ningún síntoma. Nos encontramos esa polaridad, mujeres con mucha expresión ecográfica asintomáticas y mujeres con nada de expresión ecográfica, pero muy sintomáticas. Pues bien, vamos a sobretratar a la asintomática, a la que no necesita tratamiento, porque el objetivo de la endometriosis es la calidad de vida de las mujeres. No hay nada para curar la endometriosis. Entonces, tratamos para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Y hasta hace nada, a una mujer se le veía un endometrioma y se la operaba sin tener ningún síntoma, empeorando el curso de su enfermedad, porque la propia intervención genera inflamación y a veces después de la operación se generan adherencias y se ponen fatal. Entonces, sobretratamos las que se ven en la ecografía e infratratamos las que no se ven, porque damos más valor, y aquí está la clave, damos más valor a todo aquello que es objetivo, que se puede ver, que lo que te dicen las pruebas complementarias, es decir, la tecnociencia, la tecnología, todo lo que se ha visto desde la tecnología se sobrediagnostica. Todo aquello que dependa del arte, de la escucha, de escuchar qué le pasa a cada paciente, se infradiagnostica, no se valora los síntomas que te refiere una paciente. Ah, no te veo nada en la ecografía, te duele mucho, ah, pero aquí no hay nada, está todo bien, para casa, ya está, ya hemos terminado. En cambio, otra está bien, no tiene nada ni necesita ningún tratamiento y se le diagnostican cosas y se le tratan por cosas que no deberían ser tratadas. Damos más importancia a lo que es tecnocientífico, lo que me dice una máquina o un ecógrafo, que es lo que me está diciendo la paciente de que tiene síntomas de dolor y que no puede tener una calidad de vida ni medianamente buena, ¿vale? Entonces, bueno, en la menopausia, bueno, ¿qué hacemos en la menopausia? ¿Se trata, no se trata? Pues depende de cada caso. No es lo mismo una menopausia precoz que una menopausia en una edad normal. No es lo mismo una menopausia con síntomas que una menopausia libre de síntomas, que, oye, estoy bien, tengo la menopausia, pero ¿qué necesidad tengo de tratarme nada, ¿no? No es lo mismo una menopausia en un contexto de una mujer con un buen autoconcepto de sí misma, que relativiza el malestar, a lo mejor dice, ah, bueno, sí, tengo algunos sofocos, pero lo llevo bien, que una mujer que piensa la menopausia como si fuera el ocaso de la feminidad, como si dejara de ser mujer. Si tú tienes ese concepto, si tienes esa lectura, vas a vivir la menopausia mucho peor. No es lo mismo una menopausia en un contexto social donde se valora la madurez que en un contexto social donde
se cree que es el ocaso de la feminidad donde, o por ejemplo en Occidente tenemos ese modelo ideal de mujer que es lineal e hipersexualizada en todas las etapas de la vida. Claro, llega la menopausia y pensamos que esto es, tenemos que ser pues como las artistas, ¿no? Que están más, parecen más jóvenes con 50 años que con 20, ¿no? Tenemos que mantener ese estereotipo de mujer lineal e hipersexualizada. Claro, si vives la menopausia así, pues va a ser peor. Es decir, hay una parte médica, otra parte educativa, social, cultural. No, la menopausia no es un tema solamente médico, y dentro de cuando es un tema médico es cuando realmente sea necesario, cuando sea una menopausia donde hay síntomas. Hay que saber también qué síntomas son debidos a la menopausia y cuáles son por otras causas también. A veces como que metemos todo en el mismo saco, sobre todo todos los síntomas relacionados con la esfera psicoafectiva. Muchas veces decimos esto es todo por la menopausia, y a lo mejor, oye, no es por la menopausia, a lo mejor tienes una circunstancia donde se te ha muerto un familiar o tienes que cuidar de tu madre enferma o se han ido los hijos de casa y estás deprimida por eso. No hay que meter todo en el mismo saco, sino que hay que hacer un análisis juicioso, individualizar según cada caso, ver realmente quiénes necesitan tratamiento y quiénes no lo necesitan. No todo el mundo necesita tratamiento médico. Hay que hacer una parte educativa para que desde... hemos pecado de que anteriormente, pues como en nuestras generaciones previas, como que te bajaba la regla y nadie te explicaba nada, pero creo que ahora mismo pasa lo mismo con la menopausia, como que nadie sabe lo que es la menopausia, y cuando no se sabe lo que es, pues genera esa... no hay nada peor en la medicina que en la salud que tener incertidumbre de, oye, ¿qué me está pasando? ¿No? Hay que integrar esa parte educativa dentro de las mismas consultas para que cada persona pueda tomar también sus decisiones libres e informadas. Hay a igualdad de síntomas, hay mujeres que prefieren un tipo de tratamiento, otras prefieren otro tipo de tratamiento, y tenemos que individualizar mucho según cada caso. A lo mejor una tiene una necesidad de terapia hormonal sustitutiva porque, oye, que no puede vivir con esa sintomatología porque realmente ni duerme, ni vive, ni descansa, ni nada. Y a lo mejor otra pues tiene también esa sintomatología, pero lo lleva de otra manera. No todo el mundo quiere ser tratada tampoco de la misma manera. A igualdad de pacientes, pues hay pacientes que quieren una cosa y otras que otra. Entonces, la mujer tiene que tener en la menopausia las riendas de su salud, saber cuáles son las opciones para poder decidir de forma libre e informada, como una persona adulta, no como si fuéramos, no hay que infantilizar, ¿no? en las consultas a las personas, ¿no? Perdone, doctora, No, perdona, la interrumpo un momento solo para decirle que si puede ir cerrando sería cierro. ideal por términos de tiempo. Gracias. 2 minutos, 2 minutos. Hay que dar importancia no solamente a los factores de riesgo, el riesgo cardiovascular, el riesgo de osteoporosis, todas esas cosas que son parámetros biomédicos, sino que hay que dar importancia también a la calidad de vida, incluida la calidad de vida sexual, que a veces que yo me sigo encontrando con mujeres en las consultas que no consultan por un dolor con las relaciones sexuales, y esa atrofia genitourinaria le va generando un vaginismo secundario, es decir, se van contracturando los músculos de alrededor de la vagina del propio dolor, y luego ya no solo hay que tratar la atrofia, sino el vaginismo secundario. Es decir, la calidad de vida importa, la calidad de vida sexual también es parte de la calidad de vida, y no podemos olvidar, o sea, no nos podemos conformar, si estamos mal, no nos podemos conformar, ¿vale? Y tenemos que tener la libertad de decidir cómo queremos enfocar nuestra salud, que podamos tomar las decisiones libres e informadas y bien acompañadas y asesoradas para que podamos decidir por nosotras mismas. Bueno, ya no me enrollo más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Pasamos a la tercera ponencia. La tercera ponente es Violeta Tapia.
directora de cine, montajista audiovisual, estudiante en la Escuela de Posgrado en Comunicación, de la Universidad Austral en Argentina. Violeta es directora del cortometraje Viejas que hierven y nos presentará su ponencia sobre la sexualidad en la tercera edad de las mujeres. Cuando quieras puedes empezar tanto a compartir pantalla o vídeo como a hablar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y vienen estando muy interesantes las ponencias anteriores sobre menopausia. Yo voy a hablar sobre la sexualidad en la tercera edad de las mujeres y mi experiencia en relación a la dirección o a la realización del documental sobre sexualidad de la vejez que se llama Viejas que hierven. Bueno, Viejas que hierven es un documental que realizamos hace unos años y se estrenó este año en un festival que se llama Bafisi, que es un festival muy importante de acá. Es un documental acerca de 5 mujeres de más de 70 años, que son muy diferentes entre sí, que hablan acerca de sexualidad en la vejez a partir de sus propias experiencias y en lo que piensan respecto a la sociedad y a los prejuicios que tiene la sociedad misma. Bueno, nada, un poco brevemente los créditos. Yo la dirigí, la música original es de Dante Pica, Federico Álvarez, Sebastián Murena, la producción de sonido electroacústica de Margarita Pica, sonido directo de Félix Marano, Federico Sampieri, y bueno, mucha gente muy profesional y talentosa con la cual pudimos gestar este proyecto, que no fue tan fácil porque las mujeres no se animan a hablar sobre este tema, las mujeres grandes. Después creo que también es importante aclarar que es un documental que no es un documental científico, ni es un documental estadístico ni médico, sino que el tema del documental y la ponencia misma que voy a hacer hoy parte de la subjetividad y la subjetividad de estas mujeres que hablan en relación al tema a partir de las experiencias que ellas mismas han tenido y que tienen, y a partir de lo que ellas piensan en relación a lo social vinculado a la sexualidad en la vejez. Y bueno, todo esto parte justamente de que lo que me impulsó a abordar el tema hace unos años fue que empecé a buscar material vinculado a sexualidad en la vejez y me di cuenta que escaseaba completamente. De que había, digamos, algunas notas de algunos gerontólogos, de ginecólogas, de profesionales de la salud que estaban muy interesantes porque se especializaban en el tema, pero no había mujeres ni varones hablando en primera persona sobre lo que les pasaba y sobre lo que sentían y los diferentes problemas o las cosas que les pasaban, ¿no? Y buscando el audiovisual, no solo cine, sino todo lo que es video, que es a lo que yo me dedico, me di cuenta que era un tema completamente tabú. Entonces es por eso que, nada, esta ponencia parte de esas subjetividades. Y lo mismo, yo no soy gerontóloga, no soy ginecóloga, soy documentalista, así que va un poco por ese lado. Bueno, quiero mostrarles acá un video que es como introducción a la concepción general que hay en torno a la sexualidad de la vejez, que es un fragmento del documental. Bueno, díganme si se escucha bien o cualquier cosa. Es una masacre lo que se hace con la sexualidad de los viejos. Y bueno, y el tabú de hablar de sexo viene desde toda la vida, y la gente de mi edad le cuesta muchísimo. Los viejos, las viejas, no quieren mostrarse, porque la fealdad de la vejez está instalada. Siempre está la juventud como modelo, de la belleza y del placer y de todo eso. Bueno, ahora, lo que me resulta interesante es pensar que todo de alguna forma se va vinculando. Creo que parte del prejuicio que hay socialmente está vinculado a cambios en la tercera edad a nivel hormonal, genital y corporal.
Algunos de los cambios corporales, que los voy a comentar brevemente, que dicen tener las mujeres, se dan mayormente, posterior al climaterio, a la menopausia, y se van acentuando hacia la vejez, que son, por ejemplo, la grasa abdominal, la aparición de arrugas, en las piernas, en los brazos, la flacidez, generan parte por pérdida de la elasticidad de la piel, por disminución en la producción de colágeno, y otros factores. También la bajada de estrógeno provoca la intensificación de arrugas y el afinamiento de la piel y deshidratación, y después se dan otras cuestiones como el aumento de grasa corporal. Todo esto para las mujeres, o muchas mujeres, les pasa que estos cambios en el cuerpo, donde el cuerpo ya no es firme ni es joven, repercuten en las mismas relaciones sexuales, especialmente con los hombres. Y especialmente en las mujeres que se encuentran solteras o se encuentran viudas, porque por ahí hay otras mujeres, hay millones de casos, ¿no? Pero hay mujeres que por ahí pasaron toda la vida con su pareja y tienen una relación amorosa de muchísimos años, y la parte física no cobra la relevancia o no se adentra en el prejuicio social que hay en relación al cuerpo de las mujeres desde la juventud a la vejez. Pero para mujeres que están solteras en la tercera edad o que están viudas, comienzan a darse todos estos cambios que se dan casi todas las mujeres, y repercuten de manera psicológica también a la hora de intentar relacionarse, especialmente con hombres. Después, otros cambios en relación al hormonal y genital, de los cuales voy a hablar, parten de una de las entrevistas de estas mujeres, que nos dijo que a lo largo de los años y posterior al climaterio, y lo mismo acentuado en el periodo de la vejez, había empezado a sentir una disminución de la lubricación vaginal. Y cuando quiso relacionarse con algunos hombres y tener relaciones sexuales con ellos, estando también en situación de soltería, intentando desde cero a relacionarse sexualmente, empezaba a tener dolores debido a este problema. Esto, también como dijo la doctora Miriam, en relación a muchas cuestiones de la menopausia, son cambios que no se dan en todas las mujeres, Otras de las mujeres decían que no tenían problemas, por ejemplo, de lubricación vaginal, ni tenían problemas de disminución de la libido, y otras sí. Y esta mujer en particular, que presentó este problema, acudió a una ginecóloga que, como un tratamiento, le dio y le recetó un gel lubricante, el cual no le sirvió. Al tener relaciones sexuales seguía teniendo dolor, volvió a visitar a la ginecóloga y empezaron a hablar de una terapia hormonal. Pero esto, para resumir, nos habla de cuestiones que hace que en parte muchas mujeres, al pasar por estos cambios, empiecen a tener ellas mismas prejuicios, y se les dificulte de cierta manera el hecho de pensar en tener relaciones sexuales desde cero en la tercera edad. Después, algo que me parece importante abarcar también son las problemáticas sociales que atañen a la sexualidad en la vejez y los vínculos sexoafectivos. Quiero mostrarles acá un fragmento del corto en el que algunas de las mujeres dicen lo que piensan en relación a algunos hombres. Los varones no se fijan ya en la edad nuestra. Siempre algún viudo, algún separado está buscando una chica más joven. Es más que nada para hacerse ver, es el hecho de la apariencia, porque a la hora del placer no se fija mucho en los cuerpos. Tengo experiencia en eso. A los hombres lo que les debe de gustar es una linda piel, una
piel tensa. Igual me parece a mí que salvo que estén muy bien, deben tener como los mismos temores que nosotros de encontrarse con alguien más joven. El mercado siempre intenta sacarnos a los gordos, los feos, los negros, los viejos. Somos descartables en el mercado. Bueno, acá como podemos ver, hay tanto mujeres que piensan que los hombres que están separados en la tercera edad buscan mujeres más jóvenes, con piel tensa y con un cuerpo firme, mientras que otras piensan que es solo para aparentar frente a los demás. Y es interesante pensar acá cómo el hombre también pasa por un montón de cambios físicos externos, y aparte le ocurre muchas veces algo muy complejo, que es lo sabido, que es que en ocasiones tienen problemas de erección y tienen que recurrir al Viagra, pero más allá de eso, sigue habiendo esta cuestión social vinculada a la mujer y a la mujer de la tercera edad, en donde el prejuicio se pone por sobre la mujer mayormente, muy mayormente, que por sobre el hombre. Más allá de que ambos, tanto mujeres como hombres, pasan por distintos cambios físicos y cambios hormonales propios del paso de la edad. Bueno, y como último punto es hola, ¿se escucha? Ahora sí. Ahora sí, hubo un momento en el que se había quedado colgado, Bien. como Bueno, congelado. Bien, sigo hablando y voy a ver si logro Sí. conectar el PowerPoint. Igual si no, bueno, te lo digo oralmente. Bueno, que en el cine siempre el erotismo y el sexo en pareja está relacionado a las personas jóvenes, y en cambio las parejas de personas viejas siempre se muestran como parejas vistas desde lo tierno, lo pulcro, donde a uno, digamos, lo ve y le da ternura, pero nunca se les muestra en el plano de lo erótico, y menos teniendo relaciones sexuales, casi como si estuviese prohibido, y como si en la vejez no existiese más el sexo o la sexualidad misma. Y esto pasa en la realidad también. Y yo hace relativamente poco me puse a pensar qué le pasará, por ejemplo, a cualquier persona vieja que esté sentada en su casa y que por ahí esté en pareja hace años, teniendo muy poco sexo debido a problemas genitales, o a cambios corporales, o a prejuicios internos psicológicos, o una persona grande que esté soltera o viuda y piense dónde me puedo encontrar representado o representada. Y la realidad es que casi en ningún lado, que no hay representación, y cualquier persona que ve tele o que ve películas, que consume contenido, necesita sentirse identificado con alguna persona que ve, y es justamente parte de esa falta de representación mientras que el cuerpo de la mujer grande no. Digamos, la mujer grande tiene los bustos, las tetas caídas, tiene arrugas, tiene marcas, tiene colgajos, y eso para la sociedad desde hace tiempo no puede ser sensual o ser visto socialmente como sujeto erótico, lo cual nos lleva, digamos, a enormidades de debates en torno, primero, al lugar que se le da al cuerpo de la mujer como consumo erótico de los hombres, que es un debate interno bastante grande, y por otro lado,
a cómo lo erótico está tan encasillado dentro de un esquema que hace que, tal vez, ¿no? También los hombres, al vincularse con mujeres en la vejez, estando solteros, por ejemplo, repliquen también estos mismos prejuicios. Y bueno, por último, me parece importante también recalcar la necesidad vital de hablar y tener sexualidad en todas las etapas de la vida, porque que uno sea viejo o vieja, y en ese último tramo de la vida, de la existencia, algo tan vital, tan vinculado a la felicidad y al placer, como no es las relaciones sexuales, como es la sexualidad en general, debería estar presente y debería también hablarse con profundidad. Bueno, y ahora quería compartir pantalla para... Bueno, no estoy pudiendo ahora. Pero bueno, para cerrar, nada, quería un poco comentar eso, y después, bueno, nada, el cortometraje estuvo teniendo, bueno, ahí creo que puedo compartir pantalla, estuvo teniendo mucha difusión en medios, por justamente esto, porque es un tema que no se habla, menos, como digo, ¿no? en primera persona. A ver ahí, si puedo compartir. Bueno, y nada, también recalcar que se generaron un montón de debates en torno al tema, que también hay mucha gente grande que empezó a comentar en notas periodísticas que salieron acerca del documental, y bueno, mucha gente decía qué bueno que se esté hablando de esto, que se empezaron a armar debates también con hombres acerca del tema, y también había gente grande que con sus propios prejuicios decía que era un tema íntimo, que no se tenía que hablar, que no pasa, que... y bueno, nada, diversas opiniones también contrastadas acerca del tema, porque en parte también es un tema del cual no se quiere hablar para muchas personas de la sociedad, ¿no? Y bueno, nada, el documental ahora, bastante gente de otros países nos estuvo preguntando si se podía ver de manera online. Como todavía es reciente y se está moviendo en festivales, aún no está disponible, pero a partir del año que viene sí. Así que, nada, si quieren, por ejemplo, seguirme en Instagram, en redes sociales, yo ahí voy a estar publicando próximas proyecciones y cuando se esté pasando online para que lo pueda ver gente de otros países. Así que, nada, eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Violeta. Bueno, hemos acabado con las presentaciones individuales y ahora abrimos para las preguntas. Primero había una pregunta que era en chat, que nos ha hecho en chat y que está dirigida a Sumaira Rashid. I can swap to English for this. Hi. Hi, Sumaira. So Yeah, I will read. to answer Sorry, these questions. Sorry, I can't hear you. Okay. I can't hear you, sorry. Can you hear me now? Hello? Hello? Can you hear me? Yes. Yeah, I can hear you. Sorry, That's great. on. So there's a question for you and a question for Violeta then after, but I will just read the question because I think that the participants don't have access to the chat of the panelists, so I will read the question so also participants know about the question. Okay. So the question is from Chris Fearon, who's asking, I'd like to ask Sumaira Rashid if there is a religious as well as a cultural element to attitudes towards menopause. To you, Rashid. To you, Sumaira, sorry. Okay, there's a long answer to this question. Yes, there is religious and cultural element to attitude of menopause, and then there is also social influence as well for the attitude of menopause, towards attitude of menopause. So the cultural effect is the cultural expectation from women in Punjab is to just suck up and deal with it
in their everyday life. They just have to deal with their health on their own in silence. They don't have to talk it out loud, because they should prioritize their social life rather than their biological or their personal life. So they are expected to be quiet about their physical health or their the issues they personally have. And religious effect is that in Islam, there's a continuity of life. You are born, your parents raise you, you get married, you have kids, and then you die. So there is a belief in life and death and the cycle of life, and menopause comes in that cycle of life, in the continuity of life, and it's not separated out. It's just embedded in the concept of the cycle of life and aging, and the continuity of life. Therefore, it's not carved out in the overall picture of life cycle. That's why it's embedded in the concept of life itself, or in the concept of aging. And in the social context, because Pakistan and government in Punjab, they're dealing with many other health issues, financial issues, that they don't have time or the resources to put anything into constructing a discourse on menopause, because they have other things to deal with. So all these factors contribute to what we see in menopause, what we see as menopause in Punjab. Thank you. Thank you. También hay una pregunta para Violeta. Violeta, la leo para que así las personas todas las puedan saber. Es por parte de Bruna Álvarez, que pregunta si los hombres también se encuentran invisibilizados sexualmente en la tercera edad, en la vejez. Sí, sí, para mí sí, totalmente. Creo que hay una invisibilización de la sexualidad en la vejez en general. Tampoco encontré incluso testimonios en primera persona de hombres hablando sobre problemas con la erección o de tratamientos con Viagra. Pero creo que en la mujer también está todo esto que comenté, que es como un plus, que es el hecho de ser mujer en la sociedad, que es el plus, digamos, sos mujer y aparte sos una persona grande. Entonces se suman las dos cosas, ¿no? Todo el tema del prejuicio corporal y como esto, ¿no? Que comentaba, que como muchos hombres que se encuentran solteros en la tercera edad, van y buscan mujeres más jóvenes que después les responderán que sí o que no, digamos, pero van hacia eso, ¿no? Porque tienen ese prejuicio acerca del cuerpo y la imagen de la mujer vieja. Totalmente. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? En la chat no hay ninguna. Vanessa. Hola, gracias por vuestras ponencias, me ha resultado, bueno, todas súper interesantes. Yo quería hacer una pregunta a Miriam, una pregunta de si, porque este abordaje que planteas, ¿no? Sobre todo algunas investigaciones que estamos realizando desde la antropología, ¿no? Nos dicen que, bueno, pues hay mucha violencia médica, ¿no? En todas las experiencias, y yo no sé si estos abordajes que tú propones, que me resultan muy interesantes a la par que necesarios, o sea, no sé si las pacientes que tú atiendes, las pacientes con menopausia en este caso, ¿no? Que tú atiendes, cuando se encuentran con un abordaje distinto como el que tú planteas, desde una perspectiva más humana, que además pone énfasis en las experiencias, o sea, sus reacciones, ¿cómo suelen ser? Supongo que verás un cambio de sorpresa, ¿no? Imagino, o que de repente hay alguien que se interese por sus experiencias real, que escuche. Sí, bueno, de hecho lo valoran muy, muy positivamente. Y lo que pasa es que, bueno, a mí me viene también un perfil de paciente, muchas de ellas han leído mis libros, o me siguen a través de las redes sociales. Yo tengo actividad en este sentido y siempre estoy defendiendo que tenemos que abordar una atención en la medicina
que integre ciencia, arte y humanismo, que no sea solo científico, porque a veces caemos en la instrumentalización de la ciencia, en el cientificismo, que es hacer un uso instrumental de la ciencia, que esto no es nada nuevo en los 40, de cómo cuando instrumentalizamos la ciencia para nuestros intereses o para, en fin, para nuestro prestigio, para cosas de ese tipo, pues que al final pues caíamos en la barbarie, ¿no? Que hay que integrar, o sea, la medicina no, ni las ciencias en general no pueden ir libres sin la ética de la mano, la ética, las humanidades, la filosofía. ¿Por qué no hay una asignatura dentro de la que se llame a ver desde otra, o sea, el saber cuando lo paquetamos en todo lo científico, todo eso, perdemos muchísimo, ¿no? Y claro, y eso al final pues, pues va negativamente contra personas. Sobrevaloramos la ciencia, sobrevaloramos lo tecnocientífico y muchas veces pues, se nos olvida que cuando tenemos frente a un ser humano, es un ser humano que hay que escuchar, hay que saber qué nos está pidiendo, qué necesita, cómo acompañarle, cómo ayudarle a decidir de forma libre e informada, que se nos olvida hasta el principio de autonomía de cada paciente, ¿no? Hay muchos lastres dentro de la medicina moderna, que precisamente es de las cosas que más hablo en este libro, en Hablemos de Vaginas. Hay una primera parte donde hablo de dónde falla actualmente la medicina moderna, y creo que cuando conseguimos hacer esa otra atención más biopsicosocial, más respetuosa, pues que las pacientes están encantadas y yo creo que incluso a veces muchas pacientes dicen que parece cuando voy a otro sitio y me tratan de otra manera, parece que me tratan de mira esta listilla de qué va, ¿no? O mira esta que se sienten como que no pueden expresar lo que necesitan expresar, ni preguntar lo que necesitan preguntar y todo eso. Así que sí, muy positivamente se valora ese tipo de atención y bueno, espero que con el tiempo pues esto se vaya cambiando. Yo creo que sí, que irá cambiando, ¿no? El modelo biomédico tiene que caer. Tenemos que abogar por ese modelo biopsicosocial. Gracias, Miriam. Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero yo quería, bueno, cerrar esta mesa redonda intelectualmente súper potente y súper interesante, con una pregunta para para todas nuestras panelistas de hoy, que han tenido todas en común, bueno, en sitios distintos, desde disciplinas distintas, pero se han encontrado en muchísimas conversaciones con señoras en una fase determinada de su vida. Podemos decir que esto es lo que tenéis en común. Y pensando a la keynote que hemos escuchado por Ana Freixas-Ferrer, en la que nos invita a mirar a lo que llega con la menopausia y con la vejez, no solo a lo que estos eventos de la vida reproductiva o de la vida en general nos quitan, ¿no? Me gustaría que si se os ocurre a cada una de vosotras algo que las personas con las que habéis hablado comparta como positivo de este momento de su vida. No sé si hay algo o sí, hay muchas cosas positivas. Hay muchas cosas positivas de la menopausia. Hay una parte de que, bueno, a medida que vamos envejeciendo, vamos teniendo más sabiduría, se estabilizan las emociones, sabemos más lo que queremos, ya no tenemos que estar ahí en lucha con muchas cosas de la vida, es decir, hay mucha parte
muy positiva del hecho de envejecer que normalmente no vemos, porque estamos en una sociedad donde se premia el culto a la belleza, a la productividad, a todo eso, pero si realmente viéramos la menopausia, a veces es un momento de decir, bueno, de darte cuenta de muchas cosas y decir, ya está bien, porque es que, como dice mi madre, dice, ya tenemos una edad que solo estamos para lujo, ya no estamos para aguantar tonterías ni nadie, ya sabemos lo que queremos y con quién queremos estar, con quién no queremos estar, y eso también es una parte muy positiva, ¿no? Vivir de esa forma, pues con esa estabilidad de las emociones y de relativizar tantas tonterías de la vida y todo eso, pues eso, esa sabiduría intrínseca del hecho de envejecer, por supuesto que es muy positivo y muy así. Muchísimas gracias, doctora. Sumaira raised her hand to also join in the answer. ¿Puedo responder? Creo que Sumaira Rashid tiene la mano levantada. Y así que va a hablar ella. Hi, sorry, because the interpretation is on. I can't hear everyone clearly. I'm really sorry if I'm missing anything. The positive from the woman I interviewed is because they don't associate menopause with transition and transformation. They just associate menopause with the reproductive life and giving births and not giving births. So the positive they all mentioned was, we don't have to worry about contraception. And that's the positive from us. Well, it's a huge thing in life. Our husbands are happy because they don't have to spend money on contraception and we don't have to get pregnant again and again. So that's a positive thing. That's it. Let's call it a day. That's great. Thank you. Y Violeta, también estabas diciendo. No había visto lo de la mano. Sí, lo que dijo ella, creo que está buenísimo eso de que posterior a la menopausia también está la cuestión, bueno, en lo sexual de que uno ya no se puede quedar embarazada, entonces no está esa preocupación, bueno, hay que usar preservativo igual, pero no está esa preocupación y creo que las mujeres se veía eso y se veía también mucha impronta de seguir viviendo la cuestión de la sexualidad en la vejez de manera plena, más allá de estos problemas. Estos problemas y estas cuestiones y estos cambios son parte de la vida y son parte del proceso de la vejez misma, pero no impiden el disfrute y nada, todo lo vinculado a la felicidad y buscar eso, ¿no? Y buscar pareja y todas esas cuestiones. Ay, qué bien. Bueno, si no hay más preguntas, ya que son ya las 8:30, que es nuestra hora de finalizar este día, y iríamos cerrando.